Vamos a hablar, y lo miro a usted, Sí. del deporte que trajo usted, que buscó usted. Así que, ¿quiere que se lo deje en sus manos? ¿Se anima a Sí, presentarla? por supuesto, es un deporte. Mira, estaba buscando y estaba buscando en mi memoria Sí. y me parece haberlo practicado en el colegio. Ah, Yo sé que bueno. muchos se van a acordar de este deporte por haberlo practicado en el colegio alguna vez. Yo por lo menos Los no. que tuvimos una escuelita deportiva, viste que se hacía en su momento, escuelita Sí. deportiva en los distintos colegios, y se hacían distintos deportes. ¿De Bueno, qué estamos hablando? estamos hablando de Ringo, Ok, no es un músico. y no es el boxeador, no Ok. es Ringo Bonavena. Listo, el chiste fácil El chiste ya está fácil tirado. ya está. Listo. No estamos hablando de ningún personaje, estamos hablando del deporte Ringo, que viene de Polonia. Pero no Ok. voy a ser yo el que lo va a decir, porque tenemos a la invitada, la especialista acá de Ringo. La presentamos a Marian Celeste González. Bienvenida al aire del 19. ¿Cómo andás? Muchas gracias, estoy muy bien. Gracias por la invitación. ¿Todo bien? ¿Cómo No sos polaca. No soy No. polaca. Ok, aclarado el Bien. panorama también. Aclarado, sí. Bueno, Marian, ¿qué es Ringo? Lo primero que arrancamos siempre acá en Bar, cuando charlamos de deportes alternativos, te comentamos fuera del aire que Bar se trata de eso, ¿no? De buscar los distintos deportes y también hacerlos visibles, ¿no? Bueno, ¿qué es Ringo para la gente que nos está viendo del otro lado y dice, ¿qué es esto, no? Bueno, ¿cómo explicarías vos a la gente? Bueno, el Ringo, primero especialista en un montón. Yo soy profe de educación física. Bueno, bien, siento sí. como el peso. Pero más que nosotros, ¿sabes? Pero Bueno, sí, eso sí. Sí es polaco, pero nosotros lo que practicamos en Argentina sería el Ringo Sport, que de Ajá. hecho el Ringo Sport se creó en Argentina por, si no me recuerdo, Ricardo Acuña se llama, Ujú. en 2003. Bien. Y se adaptó justamente, se usa esto. Ajá, ahí lo tenemos. El sí. Ringo que vos decís se juega creo que con una red y es Sí. como... Lo Permiso, empezaron, ¿eh? Lo vamos a mostrar mientras vos vas. Sí. lo charlando. empezaron a hacer justamente para deportistas de alto nivel para que vaya mejorando quizás los reflejos y cosas así. Ajá. ¿Y cómo se juega acá? ¿Ustedes cómo lo practican? Nosotros lo practicamos con esto que es una manguera, de hecho, se Ajá. puede hacer con Sí, estaba manguera y mirando. se usa con... tiene que ser flexible. Sí. Se van haciendo pases y es como por ejemplo el rugby que tenés que llegar a una zona de anotación. Ajá. Bueno, en el Ringo es lo mismo. Vos te vas haciendo pases con tus compañeros Sí. y para anotar un punto, uno de tu equipo tiene que ingresar a esa zona de anotación, vos le haces el pase y si lo recibe sin que se le caiga, Sí. sumás punto para tu equipo. Ajá. Mira Bien. vos. Así se juega. Bien, o ya sea, me tiene no, adentro. sí, no es con una red entonces. Ya me No gustó. es con red. Bien. Me Es gustó. es una cancha grande. Una cancha grande. Ajá. Sí, sí. Tengo la primera Sí, a pregunta ver, yo. vaya. Arranca también el Vaya, Lucho. desconocedor de Ringo, me imagino Sí. como la gente del otro lado. Dijiste, yo explico, el Ringo sería indoor, no el sport, ¿no? Hiciste una diferenciación ahí que no recuerdo la palabra. El Ringo es el que mencionaba él, Ok. el que se hizo allá en Polonia. En Polonia. Nosotros hacemos el Ringo Sport Ah, acá ahí en está. Argentina. Ringo Se Sport. diferencian por... Y porque el original de Ringo solo se utiliza con como una red o una línea Claro. que tiene que pasar. Sería como un vóley, pero con esto. Ah, ok. El que lo creó y lo adaptó para acá es otro método. Es como Ajá. una cancha de fútbol para nosotros, sin la pelota sería un Ringo. Bien, bien, Ah, bien. Esa es la diferencia. mirá, Bien. ahora entiendo por qué es tan atractivo también para la gente, ¿no? Para los chicos, porque Mariana es profe de educación física, da clases en un colegio acá y vos le das este deporte a los chicos, ¿no? Sí, este deporte, de hecho, este deporte a mí me lo mostró mi cuñado, que también es profe de educación física en Fernández Oro, y antes trabajábamos juntos, y él me mencionó que lo estaba empezando a dar, y yo no lo conocía. Cuando lo descubrí, me encantó, Ajá. porque de hecho es muy inclusivo para todos. Ajá. Eso te- Lo que pasa Eso. en los deportes, que no sé, fútbol, handball y demás, hay mucho contacto físico. Una de las reglas del Ringo es que no hay contacto físico. Ah, mira. Entonces no va a haber nadie que se pueda enojar porque lo agarraste o lo Claro. empujaste o le tiraste el pelo, cosas Claro. así, que a los niños repasa. Sí, sí. Entonces, una de las reglas es, por ejemplo, que si vos tenés el Ringo en la mano, es un brazo de distancia con el Ringo, lo que vos tenés que estar de mí. Si vos Bien. te pasás esa línea, O sea, yo estoy demasiado cerca acá. ajá. Bien. Si vos te pasás esa línea, sería una falta, por ejemplo. Ajá, bien. Entonces eso permite de que no hayan roces, no hayan peleas por eso. De hecho, todas las veces que jugamos, no hay ningún tipo de pelea por ese tipo. Cosa que Claro. si yo les doy básquet, ahí sí, porque se empujan, nos agarran. Claro, sí, sí. Entonces es muy bueno para trabajar eso también. Me adelantabas un poco la pregunta justamente con la respuesta porque yo iba a preguntarte, no sé, las primeras dudas que me surgen, siendo autorreferencial, digo, como un fanático de la educación física, además, digo, por ahí que viniera la profe de educación física y me dice, vamos a hacer Ringo. Y digo, no, pero juguemos a la matanza, danos Sí. básquet, fútbol. Y era eso un poco la pregunta, digo, ¿cómo
¿cómo explicarías el éxito de este deporte, ¿no? Que encima se origina en Polonia, pero que acá hay un furor tremendo que desconocíamos todos, me incluyo por lo menos? Creo que también es porque adapta reglas de otros deportes. Por ejemplo, lo que mencionaba recién, que es una cancha, que vos tenés que llegar a un objetivo para meter un punto. Después de anotar un punto se saca del medio, como en el fútbol. Entonces ellos van viendo la dinámica y aparte son 3 tiempos de 5 minutos y es súper rápido el juego. Claro, es dinámico. Es súper dinámico. Terminan recansados, pero eso los mantiene activos y les encanta y les llama mucho la atención. Estamos hablando, y si estás viendo el canal de YouTube vas a ver las imágenes que estamos pasando de Marian González. Ella es profesora de educación física y como nos está contando, explica este deporte que es Ringo, sí, que es totalmente, por lo menos para mí, Santi, estoy súper sorprendido, porque además veo, Marian, una cuestión muy, se me fue el término, pero digo, es mucha agilidad, ¿no? Sí. Los veo volando a los chicos, volando. Lo veo que es muy dinámico, ¿no? De hecho, nosotros, bueno, este Ringo, y recién pasaban fotos que les mandé de cuando fuimos a competir a Bariloche, cada uno va creando también su propia estrategia de juego. Nosotros nos enfrentamos, de hecho acá en la etapa local de Ringo que hicimos con los Juegos Rionegrinos, veíamos niños que eran re pequeños, pero no sé, su estrategia era el salto y se reforzaban, chicos re altos que también saltaban, no se agachaban, no se tiraban. Eso también lo va viendo el profesor y cómo quiere manejar el juego y cómo les quiere enseñar a los chicos a jugar el deporte. Yo me quiero meter en la competencia porque dijiste que participaron de los Juegos Rionegrinos, es decir que hay competencia acá en Río Negro. Sí. Te hablo del total desconocimiento, ¿no? Como Lucho somos desconocedores del deporte, pero se compite. Sí, de hecho estuve buscando, porque como yo les digo, yo lo doy y lo enseño, pero no me había puesto a ver bien nada de eso. A profundizar un poco. Profundizar. Y sí, encontré de que hay competencias internacionales de Ringo. De hecho, si querés te podés capacitar como entrenador de Ringo. ¿Estamos hablando en Argentina? En Argentina, okay. Sí, hay una federación. Así que mirá qué bien, es algo que está bien armado. Ahí me iba a meter yo también con esto que te preguntaba, Santi, en el mundo deportivo, digo, hay competencias, te podés capacitar, me decías vos. Sí. Y se juega en Argentina y también creo que está en 14 países más por afuera de nosotros, así que. ¿Y acá, la competencia acá, cómo le fue a ustedes en los Juegos Rionegrinos? No, mira, yo nunca quise participar en los Juegos Rionegrinos, pero por un tema de que a mí la parte competitiva no me gusta, porque he tenido experiencias y quizá no quería que los nenes pasen por eso. Claro. Y el año pasado me animé con la escuela, nos animamos con la profesora del turno tarde, pero justamente estaba Ringo y como nosotros lo veníamos practicando, digo, bueno, vamos a ver, nos anotamos también en otros deportes, pero ya lo teníamos. Claro. Y no nos quizá me esperaba que me vaya bien en handball, porque estábamos reentrenando, y nos fue re bien en Ringo. Mirá aunque uno puede tener expectativas. Y vos no querías participar. Y yo no quería participar. Pero me gusta eso que decís, porque también forma parte de nuestro programa, o por lo menos de la intención que tenemos. Primero, como te explicaba Sam fuera del aire, de contarle a la gente y traernos, inclusive a nosotros, ¿no?, que desconocíamos este deporte, este mensaje, que el deporte no es solamente deporte, hay un montón de otras cosas atrás. Y vos metiste un tema que es muy interesante y muy jugoso, que tiene que ver, por un lado, lo recreativo, que lo conocemos todos, pero si tomás la decisión de meterte en el mundo competitivo, ¿no? En este caso interpreto, Leo, que te provocaba cierto rechazo. Sí. Y sin embargo, digo, de alguna manera se construyen herramientas, ¿no? Y un enfoque para tratar de hacerlo diferente. Creo que el Ringo es un poco eso, ¿puede ser? Sí, por eso lo que les mencionaba, ver las reglas y ver de que todos pueden jugar, de que está adaptado también para que no hayan este tipo de roces que existen en otros deportes, y más en los niños que están aprendiendo a conocer su cuerpo, a relacionarse con otros, que todavía es un desafío, no tener que pelearse o no gritarle al otro porque algo le sale mal. Es un hermoso deporte, por eso nosotros lo practicamos siempre, que también nos ayuda a esto, a relacionarse, a trabajar con un otro, a respetar las reglas que son re básicas, pero a respetar las reglas. Es como un deporte para comenzar muy bueno. Qué bien, qué interesante. Sí, y tiene, bueno, ya los nombraste, ¿no? Pero yo tenía esa pregunta, ¿no? ¿Qué ventaja tiene el Ringo con respecto a otros deportes? Pero bueno, lo mencionaste esto de las reglas también, ¿no? Las reglas son re básicas, además se pueden unir a otros deportes. Esto que mencionaba hace un rato, después de un punto se saca del medio, lo puedes relacionar con el fútbol, llegar a un lugar. Cuando son más chiquitos les cuesta quizá, ¿a dónde tengo que anotar el punto? Claro. Entonces, llegar a un lugar, una zona de anotación, trabajar en equipo, mantener la distancia, y el lateral también está en el Ringo, cuando se te va a un costado saca el otro equipo de lateral. Son básicas, pero es como una buena base para que aprendan a respetar
reglas y después poder profundizar en otros deportes que quizá tienen reglas más complicadas. Claro. ¿Te costó cuando recién lo empezaste a implementar en las clases? Digo, ¿no? A los más chicos sobre todo. ¿Cómo fue ese momento de decirle, ¿no? chicos, vamos a practicar Ringo? Y costó, pero porque no era una pelota, Claro. no había una red, no Claro. era algo normal, que no podían, si tenían esto en la mano no se podía mover, esa es una de las reglas, Claro. que si ellos tienen esto en la mano no se pueden mover, pueden pivotear, pero no pueden caminar, entonces era como, ¿dónde está el arco? Me preguntaban, enseña, ¿dónde tenemos que tirar Claro. esto? Si no, era Salgo de como, acá y me voy a poner a buscar video de YouTube. Sí. es que es muy interesante. Ahora ellos están chochos, les encanta. De hecho, Claro. quieren usar este porque este fue el que nos llevó a Bariloche. Mirá, No, ellos claro, mismos claro, lo la piden, por suerte. eso lo Claro, traje es la yo. suerte, claro. Pero al principio sí fue un desafío porque era sacarlos de su zona, de los deportes que ellos Claro. conocen o ven o practican incluso, y ahora ellos mismos lo piden. Claro. Claro. Mariam, perdón, pero sigo sorprendiéndome con todo lo que vas contando. ¿En Cipolletti se da en algún otro lugar, aparte de vos que lo das en el colegio? ¿Tenés idea o se da en la zona en algún lugar? No, ¿Hay algún yo tipo sé de que escuelita? que yo sepa, Sí. no hay. Probablemente se practiquen en las escuelas. El año pasado recién, con los Juegos Rionegrinos, se metió el Ringo como un el año deporte. pasado, bien. Antes es no nuevo, estaba. claro. Eso ya es un Entonces, incluso los árbitros que habían en la organización, estuvo hermoso cuando participamos, ellos estaban también recién aprendiendo las reglas como nosotros. Claro, era todo Entonces muy era nuevo. todo muy nuevo. Claro, es todo muy Pasaban nuevo. habían faltas y demás que no se cobraban y era como, bueno, lo trabajamos juntos porque es algo nuevo para todos. Claro. Claro. Así que sí, es algo novedoso. Partían todos desde el mismo lugar. Sí, tal cual. Dijiste también algo que es muy interesante, ¿no? Trabajás con niños muy chiquititos y muchas veces en bar, por acá pasan de todos, digo, deportistas, bueno, en tu caso, profe de educación física, el entrevistado anterior, ¿no? Sí. Competía haciendo enduro, hoy es un instructor de enduro y a lo que quiero ir es... ¿Cómo los recibís o qué lectura haces vos de estos niños, niñas tan chiquititos cuando los ves en la disciplina deportiva? A mí lo que me interesa saber siempre de esta generación que son nuestro futuro es si a través del deporte vos lográs leer, imagino que sí, ansiedad, nerviosismo, estrés, digo, ¿se hace presente? ¿Tenés la posibilidad de hacer esa lectura en la clase? Sí, yo soy muy observadora de los niños, pero también porque sé en el tiempo que estamos viviendo de la tecnología. A mí me llama mucho la atención, yo doy clases a partir de niños de 4º grado, Ujú. la poca motricidad que ellos tienen. Que Mirá. yo cuando era chica, que sigo siendo chica, pero cuando era más chica... La verdad que sí. Que yo por lo yo menos. yo no recuerdo que sea tan notorio. No sé, algo básico como saltar en un pie o saltar en 2 pies. Y no te estoy hablando de un niño con discapacidad, te estoy hablando de un niño sin discapacidad, Ok. que le cueste tanto. Entonces es también cuando uno lo quiere meter al deporte o quiere enseñarle deportes así o el deporte convencional, si no tiene la base, que sea, no sé, saber caminar, saber saltar, saber levantar una pierna, se complica un poco. Y ahora uno, cuando es profe y está del otro lado, lo ve, tiene que también aprender a adaptarse para ver cómo le puede ayudar en eso que es básico Qué para complejo. nosotros. Qué loco que Es un lado eso complejo. eso Es que complejo mencionás escuchar. es tremendo. Y te pregunto, vos que sos profe de educación física y decís esto, ¿no? De que, bueno, cuando eras chica se practicaba diferente el deporte. ¿Vos crees que esto es por la tecnología, por la llegada de la tecnología? Y yo lo veo también en mis sobrinos, que ellos llegan a casa y lo primero que quieren hacer es ver televisión Claro. Sí. y ver algún video que le pongan. No les llama tanto la atención ir a jugar afuera. Claro. Creo- Y si quieren ir a jugar necesitan a alguien y quizás un adulto está como cansado por todas las cosas, Claro. entonces tampoco tienen eso. Sí, creo, Entonces, creo metiéndome un poco, y obviamente que lo digo con muchísimo respeto, tengo algunos años más que vos, tengo 38 años, y comparto claramente esto que decís, porque soy un apasionado del deporte, y digo, antes el estímulo estaba afuera. Ujú. Antes la Sí, calle era el sí. estímulo, la pelota era el estímulo. La el- plaza. La plaza, lo que vos eligieras, entonces continuamente, ella lo sabe muy bien seguramente, que es esto, tu motricidad estaba todo el tiempo en desafío, ¿no? Desde saltar en la bicicleta, Sí. subirte o treparte a un paredón. A un árbol, sí. Sí, Y hoy, el bueno, árbol, sí. Claro. Hoy nos pasa a nosotros, ¿no? Digo, por lo menos yo tengo una gorda de casi 2 años que no voy a entrar en ese terreno, pero digo, mínimamente le permitimos ver algún dibujo y ya empieza en esta cuestión de quiero eso, Ujú. ¿entendés? Y el estímulo de su cuerpo es como que si no lo dosificás, empieza a ser... Me quedé muy impactado Sí, con esto sí, que yo también, dijiste. me quedé muy Hay impactado. niños incluso que no hacen nada de deporte, porque hay niños que sí hacen deporte y sus papás se toman el tiempo de llevarlos a que, bueno, hoy tenés, no sé, danza, hoy tenés fútbol, pero hay niños que no hacen nada, nada de nada de nada.
Y es impresionante. Wow. Y ahí es como el gran desafío. No saben coordinar sus piernas. Claro. Entonces, como, por eso les digo, de una base que está mal. Cuando no hacen nada, obviamente cuesta mucho más, me imagino. Sí. Llegan a 4º grado, estamos hablando de 9 años, Sí. más o menos. Sí, sí, sí. Me imagino que cuesta, ¿no? Trabajar con ellos, en De educación hecho, física sobre todo. Por eso, por lo que yo observo y veo, yo tengo un día que les hago físico. Y Ah. trabajamos coordinación. A partir de 4º grado, ellos saben, de 4º a 7º, que hay un día de físico. ¿Podés No co- les gusta, Claro. pero Claro, saben no, que lo claro. tienen que Qué hacer. bien. Y ¿Podés vemos- comentar brevemente esto que nos decía fuera de aire, que me hiciste acordar ahora que dijiste un día de físico y un día de deporte? Sí, Lo nosotros a mí me gusta manejar más así, pero por esto mismo de la ansiedad que mencionabas hace un rato. De hecho, hoy a la tarde fue a la escuela y un nene me dice, señor, ¿qué vamos a ver la semana que viene? Claro, Entonces, esperá la semana que viene. Por eso, claro, ese somos por eso todos. yo organicé Claro. el día de. Porque Claro. antes de organizar los días, todo el tiempo estaba, señor, ¿qué vamos a hacer? ¿O qué?". Y la ansiedad era impresionante. Sí. Entonces, con esto de los días ya no me preguntan, porque tienen el orden, ya saben lo que vamos a hacer. Claro. ¿Y cómo, Eh, cómo es tu semana de clase? A ver. Nosotros hacemos día de deporte, Anotá. ahí vemos Sí, sí. un día de deporte, vemos fútbol, básquet, Ajá. vóley, handball. Día de físico, trabajamos velocidad, resistencia, coordinación, trabajamos con pesas, hacemos abdominales, hacemos de todo el día de físico. Y después también tenemos el día de deporte alternativo. Claro. Y ahí es donde entra Ringo Ahí y entra otros Ringo. deportes que yo vaya Qué buscando y lo practicamos. Perdón, Santi. Sí, 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 porque sí, dijo sí. algo que por ahí el que no practica deporte o tiene algún cierto prejuicio se horroriza. Dijiste, trabajamos con pesas. Ujú. Vos mejor que yo podrás explicar a la gente que la ciencia ha demostrado hasta el hartazgo que hoy trabajar de manera dosificada como corresponde la fuerza en un niño o niña es súper saludable. Es súper saludable, no hace nada, no los va a perjudicar. Es No mucho- va a quedar enano. No va a quedar enano. Claro. Obviamente, trabajamos con pesas que son adaptadas a sus edades. No le voy a dar una pesa re grande. No, por supuesto. Pero, y ellos trabajan re bien, les encanta trabajar con eso. Todo lo que sea novedoso va a llamar su atención. Y qué mejor que aprovechar eso. El Ringo era novedoso Claro. y llamó su atención. Claro, y en este sentido, el día de deporte alternativo, ¿qué otro deporte nos podés comentar que has dado? Desde que empecé a dar el día Sí. de deporte alternativo, hemos visto solo Ringo. Ah, bien. Y hace poco empecé a incorporar uno que encontré, que me gustó mucho, que se llama Pool Ball, Ajá. que Bien. tiene sus propios materiales. Yo lo adapto a la escuela. Claro, Utilizo por una supuesto. mesa de La clase. vida del profe de educación física. Utilizo una mesa de clase, Sí. un cono gigante Sí. y un círculo alrededor de tortuguitas. Y el objetivo es, se enfrentan dos equipos haciéndose pases. Mínimo 3 pases le puse yo como regla. Y hay que derribar el cono. Por cada vez que derriban el cono, suman un punto para su equipo. Mirá qué mirá bien. vos. Y les Qué bien. encantó. Y sí, Me lo lo llevo imagino. para casa ese. Sí, sí, sí. Es re entretenido. Bueno, el Ringo también. Sí, es No, re muy Ringo bueno, también, no, muy bueno. muy bueno. Llego a casa, de verdad que voy a ponerme a buscar videos. Marian, gracias por venir. A La verdad ustedes. que es súper interesante escucharte, no solo por el Ringo, sino porque, no sé si es que no somos nosotros que somos padres Sí, sí. de... No, pero viste que esto de la enseñanza, lo mismo mencionaba el entrevistado anterior, Miguel, Sí. cuando tenés a alguien que enseña es interesante también. No, y sobre todo este enfoque, ¿no? Sí. Digo, en el caso nuestro, por eso hacía referencia, digo, nos interesa el deporte, somos padres de bebés muy chiquitos y me quedé muy, muy impactado con esto, ¿no? De que la motricidad se vea tan afectada y está bueno que lo diga alguien justamente profesional, que entiende del tema y que lo ve en el campo, de que no es joda, vamos a hablar en criollo. Sí. Digo, si tenés todo el día a tu hijo sentado con una pantalla, con un estímulo, además de cognitivamente, físicamente, digo, es para prestar atención. Pero aparte, Lucho, esto, trayendo a colación esto que trajimos hoy, Ringo, ¿no? No es necesario, y lo digo también mirando la cámara, y lo digo a la gente que nos está escuchando, también por la radio, como vos decís, somos papás de nenes chiquitos. Vos al nene podés adaptarlo a cualquier deporte. Hay, no sé, miles de deportes Sí. que no conocemos y que hemos traído, a Bar hemos traído por lo menos 20 deportes que yo por lo menos no conocía. Entonces, podés adaptar. Y lo que decía ella, ¿no? Te podés adaptar con lo que tengas en tu casa. Ujú. Agarrás, pones una mesa, Eso es así, un cono, Mariano. lo que sea. La portera cada vez que me ve dice, Claro. ¿qué vas a hacer? Ahí Yo viene. agarro Ahí la viene. cubierta que Claro. está allá, yo la uso, le digo, listo, Claro. la pongo ahí, sí, sí. Tal Claro, cual. podés adaptar, te adaptás. Sí, es sí, así. Entonces cual. está bueno, está muy bueno lo que decía ella y bueno, ayudar Te también. voy a eso, pedir ¿no? un número, Marian, para que me pase juego para yo. Sí, sí, para él. juego Tengo para un la montón, casa. tengo Por un favor, te lo pido, por favor. Gracias por Gracias. venir. Muchas gracias a ustedes. Ahí pasaba Marian González, profesora de educación física, hablándonos no solo de este deporte tan novedoso que yo por lo menos no tenía ni idea, que se llama Ringo, sino que nos dejó conceptos muy interesantes para ir pensando, sobre todo si tenés un niño o niña chiquito en casa. Yoko,
lléveselo nomás. Vamos nomás.